5 de la tarde con 33 minutos, junto a Colomba Eichholz, empezamos a desmenuzar y analizar una de las informaciones de esta jornada. La megatoma de San Antonio, hay cuestionamientos a cómo se va a llevar a cabo, se habla de problemas con el eventual financiamiento de esta expropiación que ha dado a conocer el Ejecutivo, pero también se pone sobre la mesa, Colomba, y con esto te doy el pase, una eventual acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Tú nos cuentas. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Más que problemas del financiamiento o de dónde viene el presupuesto, claro, es el cuestionamiento a de dónde se saca ese dinero para justamente poder expropiar, ¿no es cierto?, lo que son las 110 hectáreas de las 215 hectáreas que componen el Cerro Centinela, específicamente la toma ubicada en San Antonio. Un anuncio que hizo el gobierno a comienzos de esta semana, específicamente el día martes, cuando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anuncia justamente que se va a realizar esa expropiación, esa medida de solución, ¿no es cierto?, después de un buen tiempo en donde había sido criticado justamente el actuar del gobierno sobre esta megatoma ubicada en San Antonio. José, vamos desmenuzando porque hay hartas cosas bastante técnicas que hay que ir aclarando. Lo primero sería el presupuesto. Se habla y se estima de 11.000 millones de pesos que tienen que ser utilizados entonces para la expropiación. Esto es entonces la compra de este terreno, que no es completo, es parcial. Son 10 hectáreas de las 215 que componen esa toma en particular, José. Colomba, una pregunta para también seguir aclarando dudas. ¿Cuántas familias o cuántas personas van a poder ser reubicadas o se van a poder instalar con todas las de la ley, digámoslo, en estas 100 hectáreas? Aproximadamente es el 90%, porque hablamos de 10.000 personas que viven efectivamente en toda esta toma de San Antonio, específicamente 4.100 familias, y de esas 4.100 familias, 3.700 familias forman parte de las cooperativas, de la Federación de Cooperativas, que de hecho son más de 40 que han trabajado justamente con el ministro de Vivienda. De hecho, se los vio durante la jornada de ayer en una reunión donde se firma el convenio para que justamente avance esta solución, esta medida que dio a conocer el Ejecutivo, y es por eso entonces, José, que se habla del 90% de las familias que van a tener una solución. Obviamente hay un 10% que desde el Ejecutivo y también desde las mismas cooperativas, decían esta semana, se puedan sumar a las cooperativas que también reúnen los ahorros de estas personas para también poder aportar después con el proceso de urbanización, porque ahora también hay que decirlo, son diferentes fases las que se van haciendo con esta toma en San Antonio. Primero obviamente viene la de la expropiación, luego también hay que decirlo, se va a concretar este desalojo dictado por la ley, porque también eventualmente para hacer el proceso de urbanización se tiene que retirar a las personas para poder, ¿no es cierto?, sanear ese lugar y hacerlo habitable. Ahora, eso, José, entonces beneficiaría a la gran parte de las familias que hoy día están en ese lugar, el 90%, como ya decía, y se va a ir haciendo entonces de manera gradual, como decía, en diferentes fases. La primera, entonces, la expropiación. Ahora, José, viene esta duda por el presupuesto. ¿Por qué entonces el Ministerio de Vivienda tiene este presupuesto, 11.000 millones de pesos aproximadamente? Porque de todas maneras se tienen que seguir haciendo los diferentes, los peritajes, ¿no es cierto?, con los expertos. Se cuestiona de dónde se saca esa plata. Decían, por ejemplo, y lo vamos a pasar a revisar, pero Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, hoy día planteaba, y puede ser una duda común que tiene la gente, ¿por qué no se destina ese dinero, esos 11.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que aparecieron cuando se habla de esta expropiación, ¿por qué no se destinan a la reconstrucción de Valparaíso? Sí, ¿qué ha dicho el gobierno particularmente de eso? Por ejemplo, cuando hablamos de la reconstrucción, ¿se pone en riesgo dicho proceso por este otro proceso que se está viviendo con la megatoma de San Antonio, o se pone en riesgo, Colomba, por ejemplo, la construcción de otros complejos habitacionales en otras zonas del país? Ese es un tema, vamos a ir desmenuzando, José, porque justamente se utiliza un presupuesto, en este caso 11.000 millones de pesos, ¿De dónde sale ese presupuesto? Sale de los asentamientos precarios, del presupuesto que está destinado solamente para los asentamientos precarios, para los campamentos de nuestro país. Es decir, entonces, no se puede utilizar el dinero de los asentamientos, que son estos 11.000 millones de pesos, para la reconstrucción en Valparaíso. Esos son dos presupuestos separados que tiene efectivamente el Ministerio de Vivienda. Y luego también entonces lo que tú decías, si se afectan quizás otros campamentos de nuestro país. Eso es algo que explicaban también desde la Dirección de Asentamientos Precarios, desde el Ministerio de Vivienda, que efectivamente son platas que no se utilizaron en la compra de campamentos, porque por diferentes motivos, José, administrativos, ya sea de tasaciones o problemas con el comprador, que no finalmente se pudo concretar la compra, se utiliza ese dinero
para la toma de San Antonio, particularmente en regiones del sur de nuestro país, por ejemplo, la región de los ríos, la región de los lagos, también la región de Aysén, de la Araucanía, en donde los proyectos entonces sufrieron una demora por problemas administrativos, y como ese presupuesto se tiene que usar antes del 31 de diciembre de este año, si no vuelve al Tesoro Público, se redirige ese presupuesto para la toma de San Antonio. Porque si no se pierde, es decir, vuelve al Tesoro Público. No es que los campamentos y los proyectos del sur que mencionaba van a quedar sin financiamiento. Eso va a ser parte del presupuesto del próximo año de los asentamientos precarios. Es decir, entonces, por la demora no es que no se vaya a concretar, se va a concretar el próximo año o cuando se pueda zanjar este problema administrativo que tuvieron, por lo cual no se pudo concretar el proyecto. Sí, claro. Colomba, te quiero hacer dos preguntas en una en virtud del tiempo. Tú decías, inicia un proceso de urbanización, hay que sanear el territorio pensando en estas 100 hectáreas que van a ser expropiadas, pero las casas que ya están construidas en esas 100 hectáreas no las votan, ¿verdad? No las votan. Se pueden llegar a perfeccionar, digamos. Exactamente. Y en ese proceso la gente debe salir al menos un tiempo. Exactamente, porque también hay que decirlo, es un suelo, y lo decía el propio ministro de Vivienda, de hecho, por eso no se compra y se adquiere el terreno completo, porque finalmente también hay varias, ¿no es cierto?, zanjas, o hay lugares en donde no se puede construir, quebradas, obviamente, claro. Quebradas, efectivamente, gracias, donde no se puede construir. Entonces, por eso también es una de las razones de por qué no se adquiere el terreno completo y se decide expropiar. Obviamente también en este proceso de expropiación viene lo que decíamos, José, esta parte de sanear ese territorio también, para que sea habitable. Claro, y crear calles más amplias que permitan, por ejemplo, hacer plazas incluso, o calles lo suficientemente grandes, por ejemplo, para que puedan albergar en algún momento dado vehículos de emergencia. Me tocó conocer en algún minuto la toma Dignidad acá en la región metropolitana, y una de las cosas que nos contaban en esa oportunidad vecinos y vecinas era precisamente que ante una emergencia carros de bomberos no podían entrar. Probablemente en una toma de las características de la de San Antonio también hay que trabajar aquello. Ahora bien, la otra pregunta, Colomba, y ahí te vuelvo a dar el pase. ¿Qué pasa con las otras familias que están fuera de estas 100 hectáreas? Esas familias entonces representarían aproximadamente un 10% del total de las personas que están en la toma de San Antonio, y efectivamente lo que están tratando de hacer las cooperativas con mucha disposición, se les veía de hecho ayer en esta reunión que encabezaron con el ministro de Hacienda, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, decía que van a tratar de poder convencer a esas personas para que también hagan un aporte monetario, porque hay que decirlo también, es un aporte monetario que se hacen a las cooperativas para que luego las cooperativas puedan aportar en el proceso de urbanización, no en el de expropiación, que eso sí son los recursos de los asentamientos precarios. Ahora, José, vamos para avanzar y también ir viendo las diferentes reacciones, porque también uno, claro, quiere explicarlo todo, pero tenemos las declaraciones de las autoridades. Pero ha sido una muy buena explicación, déjame decirte. Gracias, es bastante técnico. Vamos a revisar reacciones y más que nada la explicación del ministro de Vivienda, Carlos Montes, ayer tras encabezar esta firma de este convenio con las cooperativas. En la discusión nosotros siempre planteamos, a los dueños se les planteó que si no se llegaba a acuerdo una alternativa era la expropiación, que hay dos caminos de la expropiación, una expropiación consensuada en el precio o expropiación con diferencia en el precio. Nosotros vamos por este segundo camino, dado que no resultó lo anterior. ¿Qué hacemos nosotros? A partir de los estudios que tenemos, por las tasaciones que se hicieron, con mucho rigor, vemos estimamos cuál es el costo que esto puede tener, pero puede ser más o menos que eso, por cierto que puede ser más o menos. ¿Cuánto lo estimamos? Usted dice 11.000 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los fondos? ¿De dónde salen los fondos estos 11.000? Que estimamos salen del presupuesto de este año, no del próximo año. Lo teníamos reservado ante una eventualidad, y esto está para el próximo año, un presupuesto para otras compras de terreno y para otras situaciones. Claro, ahí entonces detallaba el ministro que se usa este presupuesto estimado de 11.000 millones de pesos, porque hay que decirlo, puede ser más, puede ser menos. Y José, también para ser bien específica con tu pregunta, nos soplaba también Ivo Goich, que estuvo justamente en La Moneda cuando ocurre, ahí está también en la redacción, y nos sopla que efectivamente se van a votar las casas que están actualmente en la toma, y eso es parte del proceso de sanear el territorio para luego urbanizarlo, y ahí entra también el aporte de las cooperativas. Perfecto. Y por eso también se concreta ese desalojo, pero tiene que ser de manera más gradual, decían las autoridades, lo cual fecha tampoco se conoce, eso lo vamos a pasar a revisar más adelante. Pero primero pasemos a revisar estas preguntas que surgieron desde la oposición de por qué no se usan los recursos para la reconstrucción de Valparaíso y se están justamente utilizando en esta megatoma, en la expropiación. Así que revisemos esos cuestionamientos. Van a utilizar la plata de los pobladores que esperan sus casas para comprar el terreno a los violentos. Esa es la perversión en sí misma. Un gobierno sin pantalones, ya lo sabíamos, pero además un gobierno sin corazón. Porque frente al chantaje de los violentos, prefieren entregarle los recursos a los violentos y quitárselos
a quienes han hecho la fila durante 8 o 10 años. A mí me preocupa la discriminación, ya sea positiva o negativa, que se está dando aquí en una misma región, en donde por un lado vemos a familias esperando por la reconstrucción de sus casas en torno, ¿cierto?, a lo que fue el mega incendio. Y por otro lado vemos que de alguna manera lo que pueden ver esos vecinos, los que están esperando todavía la reconstrucción, es que se está premiando a quienes se saltaron la fila, quienes hicieron situaciones ilegales, y creo que eso no está bien. Ahí creo que ahí deberíamos haber hecho ambas cosas. Ya, ok, y esa es la precisión, José, que hacíamos al principio. Es decir, estos son fondos, son presupuestos que justamente se destinan, es parte del presupuesto nacional que se destinan dentro del Ministerio de Vivienda para los asentamientos precarios, es decir, para los campamentos de nuestro país. No es que se esté priorizando aquí la toma de San Antonio y no la reconstrucción de Valparaíso. Perfecto. La reconstrucción de Valparaíso tiene su presupuesto propio y de hecho le explicaba justamente también durante esta jornada en La Moneda, en una entrevista exclusiva con nuestro colega Ivo Boitz, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Andrés Palma. Fue también bastante explicativa esta declaración, así que también pasemos a revisarla. Cuando se asignan presupuestos a un programa como el de asentamientos precarios, los recursos que no se gastan al 31 de diciembre dejan de ser de asentamientos precarios. Vuelven al Tesoro Público, al Ministerio de Hacienda y se ahorran, pasan a ser parte de lo que se llama el Tesoro Público. Entonces, cuando uno evalúa que un proyecto no va a ser ejecutado completamente antes del 31 de diciembre, busca proyectos en los que sí puedan ser ejecutados los recursos para que no se vayan de vuelta al Tesoro Público. La plata del programa de asentamientos precarios solo se puede gastar en alguno de los 1.432 campamentos, uno de los cuales es el Cerro Centinela en San Antonio. Colomba, una pregunta. ¿Cuánto podría tardar todo este proceso, haciendo una estimación? Hoy día, por ejemplo, decía también, ayer, el ministro de Vivienda se le hizo esta pregunta porque también hubo una polémica que se viene arrastrando durante toda la semana, que esto de saltarse la fila, ¿no es cierto? Que incluso lo escuchábamos en las declaraciones de los representantes de la oposición, a lo cual decía ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que hay varias filas, son distintas. Ahora, no es saltarse la fila, decía el ministro, porque justamente todo este proceso, José, puede demorar entre 3-4 años. Es decir, entonces, estas personas no es que vayan a tener su vivienda ahora o no tengan que esperar más. No, decían finalmente que se va a demorar 3-4 años en que puedan tener esta vivienda en todo el proceso de expropiación, de urbanización, ¿no es cierto? Antes de la urbanización, sanear el territorio para que sea habitable. Luego también viene la demolición, porque es completamente un plan habitacional nuevo, y un plan habitacional, lo hemos visto, se demora varios años para que las personas puedan tener sus viviendas. Eso es algo que aclaraba el ministro de Vivienda. Y también hay un aporte, es importante también decirlo, las cooperativas fueron enfáticas en decir, tienen las diferentes cooperativas ahorros. Es por eso que hay un 10% de esas familias que no forman parte de las cooperativas, pero están siendo invitadas para que hagan su aporte, para que posteriormente también puedan ser parte, ¿no es cierto?, de la urbanización y tener su propia vivienda. Y en ese proceso, en esos 3 o 4 años, ¿cuál va a ser el rol, por ejemplo, de las municipalidades? Ahí las municipalidades juegan un rol importante, de todas maneras. Tienen que ser también, y el delegado... ¿Proveen albergues? Exactamente, en las municipalidades y también la delegación presidencial va a ser muy importante. Hablábamos, de hecho, durante esta mañana con Yanino Riquelme, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, que también justamente hablaba de la importancia de tener los albergues preparados. Por eso también es un desalojo que se va a ir dando, decía, de manera más gradual, porque de todas formas se necesitan para cualquier desalojo el contingente policial, y como es una toma de 10.000 personas aproximadamente, obviamente no puede ser todo de una, tiene que ir siendo gradual, y también asegurar que en la región estén los albergues disponibles. Por eso que también es muy importante el rol aquí de los alcaldes, pero por supuesto también el que está coordinando esto con el Ministerio de Vivienda es el delegado también presidencial de la región de Valparaíso, que justamente también hablaba de esto, porque se necesita el contingente policial, y al necesitar, José, también el contingente policial, decía el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que no se quiere revelar la fecha de cuándo va a ser este desalojo para obviamente evitar problemas, como los vimos también durante esta semana en el desalojo en la comuna de Lo Barnechea. De todas maneras, todo este proceso fue informado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue entregado un informe con todos los detalles de la propuesta que está haciendo el Ejecutivo para que se pueda hacer de la mejor manera posible. Entonces, ¿no es cierto? va a ser un desalojo gradual para tampoco colapsar los albergues. La fecha no se va a conocer, también con el objetivo de no
generar situaciones complejas como se vivió en Barnechea. Exactamente. Ahora, lo complejo es lo político en este caso, porque no solamente han habido cuestionamientos, han habido críticas respecto a lo que es la expropiación como tal y el presupuesto que se va a utilizar, sino directamente con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Algunos dicen, llegó tarde con esta solución, se hubiera hecho antes, incluso lo decía la candidata presidencial Janet Jara en el debate Archi esta semana. Ambos candidatos decían que lo hubieran hecho antes, que había valga la redundancia, hacer valer la ley. Por ejemplo, era más enfático, más duro el candidato presidencial José Antonio Kast, pero de todas maneras esto tiene también un tinte político porque son decisiones obviamente que toma cada ministerio, en este caso el Ministerio de Vivienda, el ministro de Vivienda Carlos Montes, quien podría arriesgar una acusación constitucional. ¿Hay piso político? Por esto, José, no habría piso político. ¿Por qué? Porque finalmente también varios parlamentarios dicen que esto está en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Finalmente no se está saltando la Constitución el ministro de Vivienda, Carlos Montes, al tomar esta decisión de expropiar los terrenos. Lo escuchábamos también durante esta semana, había causado bastante ruido en todo el país lo que fue entonces este anuncio de la expropiación, pero de todas maneras es una facultad, es una herramienta que se le da al Estado también en situaciones como esta, una situación excepcional, lo decían las autoridades también durante esta semana, porque también habían cuestionamientos de la oposición que marca un precedente también respecto a las demás tomas que hay en nuestro país, que finalmente también por eso es la crítica de saltarse la fila, de que marca un precedente para que ocurra en más casos, pero han dicho también desde el Ministerio de Vivienda, esto es en este caso particular por la magnitud de las personas que viven, irregularmente también hay que decirlo, en el Cerro Centinela en San Antonio, y justamente, José, por esa razón no habría piso para la acusación constitucional. ¿Quién la está levantando? La está levantando Henry Leal, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, pero de todas maneras es algo que se va a analizar el día martes de la próxima semana. Ahora, Lorena Frías, también la diputada del Frente Amplio, e incluso también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ya han dicho que esto y esta decisión del Ejecutivo no incumple la ley. Así que vamos a pasar a revisar también ese debate que se ha dado en torno a la decisión del Ejecutivo. Vamos a ver. Lo que está haciendo el gobierno es gravísimo. Están legalizando un delito. La usurpación está tipificada en el Código Penal. Y lo que están haciendo con esta expropiación es ser verdaderos cómplices de un hecho delictivo. El llamado es perverso, no lo podemos aceptar. Además, se está burlando un fallo de la justicia. Es de las cosas más graves que ha hecho este gobierno. Además, pagando la expropiación con recursos de todos los chilenos. Por eso, desde el Congreso vamos a accionar. Y el día martes, como bancada, tomaremos una decisión respecto de qué medidas fiscalizadoras emprenderemos contra el ministro Montes y contra este gobierno por esta nefasta señal que está haciendo, afectando gravemente el derecho de propiedad y burlando los fallos de la justicia. El derecho a la vivienda es un derecho básico y que frente a los asentamientos irregulares, cierto, procede el desalojo, pero frente a ellos el Estado tiene que dar una alternativa. No puede dejar a más de 10.000 personas a la intemperie. Y en ese sentido, aprovechar de señalar que las inmobiliarias suelen subir los precios al punto que los gobiernos no pueden comprarlo. Esta herramienta, la expropiación, la han utilizado gobiernos anteriores y nada se ha dicho. Así que en este caso, más merecida que nunca para darle techo a miles de personas. Una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal. En este caso no hay una infracción legal. Nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente. Una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional. Nosotros estamos actuando en el marco del Estado de Derecho. Tanto es así que el gobierno anterior utilizó más la herramienta de la expropiación que el gobierno del presidente Boric. Ahora, claro, es fácil criticar, pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas. Y lo cierto es que tenemos un desafío humanitario, claro, y el gobierno ya desde hace muchos meses planteó la necesidad de adquirir esos terrenos por parte de los pobladores para llevar adelante un plan habitacional.
Claro, entonces dice, y lo escuchábamos el ministro del Interior Álvaro Elizalde, que no tendría piso, porque finalmente aquí no se pasó a llevar la ley, ¿no es cierto? Es una facultad. Y también mencionaba, y lo mencionaban las autoridades durante esta semana, esto es algo que también la expropiación se hizo en gobiernos anteriores, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y ahí entonces el ministro Elizalde cuestionaba por qué no se presentó una acusación constitucional en ese entonces, cuando sí se utilizó esta herramienta, José. De todas maneras, es una polémica que va a seguir, hay que seguir muy atentos y monitoreando también todas estas fases que va a tener este proceso de expropiación, posterior desalojo, también urbanización en la toma de San Antonio, y por supuesto también saber si es que se va a presentar una acusación constitucional, que por lo menos la bancada de la UDI dijo que se iba a reunir el martes para analizar medidas fiscalizadoras. Y en un tema que le va a tener que dar continuidad a la próxima administración desde marzo de 2026, y también saber, con esto cerramos, Colomba, si un mecanismo de esta naturaleza que se está aplicando en San Antonio serviría o no para otras tomas en diferentes territorios de nuestro país. Quedamos atentos, Colomba y Holz. Que tengas un buen fin de semana largo. Igualmente, José.